danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Al que le hemos puesto por nombre, entra en mi casa, entra en mi casa. Siempre trato de apartar en el mes un tema enfocado a la familia. Usted sabe que la familia es importante, la administración a la familia. Claro que nosotros podemos entender la familia de Dios, la familia personal, la familia congregacional, pero como sea, la administración a la familia es bien importante, porque hay aspectos que se tienen que enseñar para que se abarque el corazón en el hogar, en la casa, en el hombre, en la mujer, en los hijos, en el esposo y en la esposa. Porque usted sabe que al final, ahora si lo quiere ver de esta manera, las iglesias están congregadas o las iglesias están formadas por familias. Entonces, si el enemigo logra destruir una familia, poco a poco empieza a destruir una iglesia. Por el contrario, si nosotros dejamos que Dios, Espíritu Santo, trabaje en una familia, si nosotros como familia dejamos que Dios trabaje en nosotros, cada vez más la iglesia se va fortaleciendo, cada vez la iglesia va creciendo, va dando frutos nuevos. Entonces, por eso es bien importante la administración familiar. Yo sé de que a veces se dicen cosas, ¿verdad?, que no a todos les gusta, pero de todas formas está escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña pasajes muy importantes que son de testimonio, que son de ejemplo para nosotros, para saber cómo está nuestra familia. Yo aquí le traigo 3 familias, no sé si se las voy a poder dar todas, pero quiero hablarle, por ejemplo, de la familia de Zaqueo, la familia que visitó el profeta Ezequiel, y la familia de la viuda, la mujer viuda, ¿verdad? Pero quiero entrar en el tema. Entonces, quiero que veamos la casa de Zaqueo. Hasta le puse una llave ahí para que usted sepa cómo poder abrir la casa de Zaqueo. ¿Usted se recuerda quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Un recaudador de impuestos, ¿verdad? Qué bonito se escucha, pero ¿cómo le decían sus congéneres, sus paisanos? ¿Cómo le decían? Traidor. ¿Y qué más le decían? Ladrón, ¿verdad? Le decían ladrón. Todos lo conocían como el puesto que él tenía, recaudador de impuestos. Pero así entre el pueblo decían ladrón, traidor a la patria, vendepatrias. Fíjese que qué interesante que el mismo pueblo, veámoslo como la familia congregacional, ¿verdad? Lo trataba mal, no lo reconocía, les caía mal. Mientras que el Estado, por así decir, ¿verdad?, lo reconocía como un recaudador de impuestos. Sabe que a veces hay un problema porque la propia familia no reconoce la función de cada uno. Por ejemplo, al Señor Jesús, ni sus hermanos creían en él, dice la Escritura. ¿Por qué no vas y te presentas ahí en la fiesta para que todos te conozcan y ya te das a conocer a todos? No, todavía no es ni tiempo. Pero dice, porque ni aún los hermanos creían en él. Entonces, a veces es delicado esto, pues porque puede ser de que tal vez usted tiene un llamado, una bendición, pero su familiar o su familia, sus papás o sus hermanos no lo reconocen. Y qué difícil es. Vale, le voy a poner otro ejemplo antes de entrar a la casa de Zaqueo, porque aquí hay que hablar, ¿verdad? David, ¿verdad?
ungido, llamado por Dios, pues sus hermanos no lo querían. Es más, el propio padre de David, cuando el profeta le pregunta, llama a tu hijo, lo vamos a ungir. Llaman a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. 7 hijos de Isaí. Y Isaías y los iba a ungir con el aceite, con el redoma del aceite. Y el Señor le decía, no, no, no. Dicho sea de paso, ¿qué pensaría usted de un profeta que se equivoca? ¿Qué pensaría? Ayúdeme. ¿Verdad? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Que si la profecía no se cumple, no es profeta, es un profeta falso. Pero si Samuel se equivocó no 1, 7 veces. Y ese era un profeta poderoso de Dios. Ahora, mire, tal vez usted está pensando, ¿por qué 7 si supuestamente David es el 7º hijo, verdad? Pero fíjese de que menciona 7 nombres y David es el número 8, que es el de la restauración. Pero bueno, eso podemos hablarlo otro día. Pero cuando llegó al último hijo de Isaí, dice, el profeta le dice, Isaí, ¿no tendrás otro hijo por ahí que no sabemos? ¿Tienes otro hijo? Y David dijo, Isaí, chanfle, dijo, ya me descubrieron, ¿verdad? Ya me descubrieron mi secreto. Sí hay uno, pero ese está allá afuera cuidando el ganado, ahí está. Tráelo. Y venía el pobre David, ¿verdad? Todo lleno de monte en la cabeza quizás, ¿verdad? Con olor a cabra y a oveja. Cuando entra, le dice Dios, Él es, y lo unge. Ni sus hermanos creían en Él, ni su propio padre. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús les visite? Porque vamos a ver entonces qué necesitamos tener para que Jesús nos visite en nuestra propia casa. Mira, acompáñeme, pues agarre la llave ahí de Zaqueo, el de la casa de Zaqueo. Y acompáñeme a Lucas capítulo 19 y verso número 5. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo, Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Mire que me gusta este verso. Porque imagínese que el Señor usted se lo encuentra así de repente, le diga, quiero ir a tu casa. Mire, dicho sea de paso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando usted le dice a alguien, mira, te voy a ir a visitar, llego en 30 minutos? ¿Qué hace? A ver, ayúdeme. Las amas de casa, ¿qué hacen? Tres aspiradoras, una en cada mano y la otra electrónica, así moviéndose sola, ¿verdad? Y apúrense y guarden esto, y limpien y pinten y corten. Imagínense, el Señor Jesús le revolvió la casa de Zaqueo, porque le dijo, hoy voy a quedarme en tu casa, bájate de ahí, vamos, hoy me voy a quedar en tu casa. Y entra el Señor Jesús a la casa de Zaqueo. Qué impresionante, porque todos han de haber dicho o pensado, ¿verdad? Con el ladrón, ¿qué tiene que ir a hacer? Por eso es que a él lo criticaban, ¿verdad? A mi amado Señor Jesús lo criticaban y le decían, él come con cobradores de impuestos, con prostitutas, con ladrones. Si supiera qué clase de gente o qué clase de hombres, no se juntaría con él. Si él fuera santo, si él fuera profeta, si él fuera... Lo criticaban al Señor porque no entendían la obra que el Señor estaba haciendo. Entonces, por principio, Zaqueo, lo que significa, bueno, Zaqueo aparece 3 veces en la Biblia nada más, por lo menos en la versión de las Américas, 3 veces nada más. Usted sabe que el número 3 representa seguridad. Claro, aparte de que por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces el número 3 nos habla de seguridad. Mire, todo lo que traía adentro este hombre que estaba siendo menospreciado, que ni él mismo sabía. Zaqueo viene del griego, por lo menos en este pasaje, 21:95, pero viene
de una palabra original en hebreo, que es la 2140, que lo que significa es puro. Entonces, le dijo el Señor Jesús a Zaqueo, porque Zaqueo entonces significa el puro, puro, limpio. Puro, baja, quiero ir a tu casa. Entonces, le pregunto, ayúdeme, ¿qué es la primer cosa entonces que el Señor necesita o busca para poder visitarnos? ¿Qué cree? Santidad, ¿verdad? Pureza, vivir en pureza, vivir en santidad. Ahora, la pureza no solamente es en la mente, la pureza es en todo, en nuestro cuerpo. Y la Biblia dice, ¿verdad? En la carta a los Romanos, ¿verdad? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio limpio, santo, puro, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que entonces quiere decir que hay un culto racional que debemos de entender. No podemos venir a la casa de Dios y servirle al Señor todos sucios y todos manchados, todos arrugados, todos ¿qué? No limpios. Me refiero a la limpieza, porque puede ser que tal vez, como el anuncio, ¿verdad? Usted sale y tiene toda arrugada la ropa, pues échele una de esas bolitas y cuando salga la ropa ya va a salir casi planchada, ¿verdad? Pero me refiero espiritualmente. No podemos venir y servirle al Señor con la ropa ajada. Tenemos que presentarnos al Señor limpios. Ahora, nosotros nos ensuciamos muchas veces, pero cada cuánto nos limpiamos. Fíjense que hay quienes para acallar su conciencia vienen a la iglesia, porque usted sabe que a la iglesia vienen de todo. Hay algunos que vienen a molestar y a estorbar, ¿verdad? Lo reprendemos en el nombre de Jesús, que se vayan lejos, ¿verdad? Vayan a las iglesias de la luna. No. Pero hay otros que vienen necesitados, otros que vienen con el deseo de adorar a Dios, que vienen con su corazón encendido para adorar y bendecir el nombre. Entonces viene de muchas formas. Entonces, pero lo que nosotros debemos de anhelar es que nos presentemos delante del Señor en pureza. Ahora yo le pregunto, ¿Zaqueo era puro? No, ¿verdad? Porque él mismo sabía que robaba, ¿verdad? Cobraba los impuestos y decía, 1 para el Estado, 10 para mí, ¿verdad? Y se los guardaba. Por eso es que el pueblo no lo quería. Entonces, nuestras acciones van a reflejar lo que somos. Nuestra actitud va a reflejar cómo somos. Lo que hablamos va a reflejar lo que hay adentro de nuestro corazón. Por eso es que debemos de pensar lo que hablamos, no solo hablar por hablar. Ahora, fíjese que apenas estamos agarrando la llave de Zaqueo. Yo sé que cuando usted va a entrar a su casa, usted saca su llave, la mira primero y se recuerda si es para los dientes para arriba o los dientes para abajo, y ya la mete y le da vuelta y abre. Eso es lo que estamos haciendo ahora con esta llave de la casa de Zaqueo. Entonces, lo primero que se necesita, o lo primero que el Señor estaba buscando, que no tenía Zaqueo, era santidad en su vida, era pureza en su vida. Probablemente sus pensamientos estaban de cabeza, sus actitudes, por ende, igual. Entonces, mire cómo dice, bueno, el Señor le dijo, quiero quedarme en tu casa. Hoy voy a quedarme. Quedarme en el griego significa permanecer. Quiere decir de que él no tenía una relación con Dios. No conocía a Dios. No tenía esa cercanía del Señor. Hay muchos que dicen que conocen de Dios. Usted sabe que el mundo dice y que todos creen en Dios. ¿Usted ha escuchado? Todos creen en Dios. Y muchos piensan que por creer en Dios son cristianos. Y no es así. ¿Acaso no dice la Biblia? Hasta los demonios creen, dice, y tiemblan ante el nombre del Señor Jesús. Entonces, no, mire qué tremendo lo que le estoy diciendo, sino que no es nada más de creer. Hay que confesar el nombre del Señor Jesús. Porque dice la Biblia en Hechos, el que creyera, o en Romanos, el que creyera en su corazón y confesare con su boca, será salvo. Entonces muchos solo creen, pero no confiesan con sus labios. Tenemos que aprender a confesar.
Entonces, fíjese lo que el Señor le estaba diciendo a Zaqueo: hoy voy a permanecer en tu casa, Zaqueo. Él le dijo: puro, voy a permanecer en tu casa. También significa vivir. Mire qué hermoso. O sea que el Señor está buscando corazones donde le dejen vivir. Oh, yo quiero que el Señor viva aquí en mi corazón siempre. Pastor, usted no es cristiano. Entonces, no, es que ya le enseñé, ¿verdad? Ya le dije que la vida cristiana no es cuando usted aceptó al Señor Jesús. Ahí empezó, pero en realidad no es como se empieza, sino que es como terminamos la carrera. Así dice la Biblia. No es como empezamos, es como terminamos. Pastor, ¿y dónde dice en la Biblia? ¿Acaso no el apóstol Pablo dijo, pues, he corrido la batalla, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera? ¿Con qué dijo? A ver, ¿con qué dijo? Con gozo. Entonces no fue como empezó, porque como empezó matando gente, ¿verdad? Secuestrando, llevando a la cárcel, los arrastraba, los sacaba de las sinagogas del pelo a saber, y quizás hasta algunos los mataba. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿No se recuerda que él estuvo enfrente de Esteban cuando lo mataron, pues? Lo mataron a Esteban y ahí estaba él, deteniéndole la ropa a todos, como que dice, estoy de acuerdo. Yo digo que sí, culpable. Y que si culpable era él, ¿verdad? Entonces, también casa, mire lo que significa, viene de la palabra griega oikos, que significa familia. Mire, entonces, traduzcamos todo, le dijo, puro, voy a vivir con tu familia. Qué precioso. El Señor Jesús quiere no solamente habitar en nuestro corazón, sino en el de toda nuestra familia. Por eso la Biblia dice en los Hechos capítulo 16 creo que está, del 30 en adelante, usted búsquelo ahí. Hechos 16, 31 creo que está. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Tu oikos, tu familia. Entonces note que nosotros, digan nosotros, que somos hijos de Dios, por nosotros puede llegar mi familia que no conoce el Señor. Pero ¿sabe a veces por qué no llega? Por el ejemplo que somos. Uy, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? A veces nosotros somos el mejor o el peor ejemplo para que alguien se acerque al Señor. Pero hoy revisemos cómo estamos con la llave de Zaqueo. Padre Santo, y siempre aquí yo creo que hermano Marco le adelantó el reloj allá porque, ok, miren lo que significa templo. Entonces, a la familia literal, biológica, y quiere habitar en la familia espiritual, la familia de familias, la congregación. Entonces, ¿qué necesita el Señor para habitar? Trasladémonos toda la congregación. ¿Qué necesita entonces, si me está entendiendo, qué necesita el Señor para habitar entonces en la congregación, en el templo? Pureza, santidad, ¿verdad? Eso es lo que busca. Entonces, cuando usted venga a la casa de Dios, le toque o no le toque un privilegio o un tipo de servicio al Señor, venga en pureza. Y si de repente usted sabe que viene así manchado y arrugado, póngase a cuentas. Antes de entrar, diga, Señor, me limpio, Señor, por favor, ayuda. O venga y pida oración, pastor, fíjese de que vengo exageradamente enojado, ayúdeme, por favor, ore por mí, o dije esto, hice esto, otro. ¿Para qué? Para que entonces esté limpio y entre a la casa y salga con mayor bendición, porque hay quienes entran igual y salen peor. Pero ok, vamos más adelante porque mire cómo dice, estamos viendo la casa de Zaqueo, continuamos, vimos el verso número 5, ahora veamos el verso número 6. Entonces él, recuérdese que el Señor Jesús le dijo, baja. Entonces él, ¿quién? Zaqueo, ¿verdad? Descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Quién no? ¿Cómo se sentiría usted si el Señor Jesús le dice, mira, voy a ir a tu casa? Ay, Señor, vamos. Se prepara, ¿verdad? Usted quiere enseñar, le quiere dar lo mejor. Mire, hay un video ahí que habla
acerca de que el Señor Jesús siempre está con nosotros en todas las circunstancias. Es un canto que me gusta mucho, que de repente el Señor Jesús está con unos muchachos en la escuela que están estudiando, otros están jugando basquetbol, un señor está trabajando, está un bombero corriendo y se sube al camión y Jesús se sube con él. O sea, como dando a entender que el Señor siempre está con nosotros, es una promesa del Señor. Pero note que entre la multitud que iba, porque recuerde que al Señor Jesús lo seguían multitudes, Él solo llamó, solo se dirigió entre todos los que iban con Él a uno. ¿Por qué cree usted que se dirigió a Zaqueo nada más? Sí, ¿verdad? Era su tiempo, pero hay una característica que lo va a escribir. Más adelante la vamos a ver, pero solo para que lo tenga, para que piense. Entre toda la multitud solo se acercó a él y le dijo: baja, porque hoy, en otras versiones dice, es necesario que hoy habite en tu casa. A veces, mire, cuando dice es necesario, es porque como quien dice, ya no tenés solución. Ya, o es ahora o nunca. ¿No le ha pasado a usted que de repente está en circunstancias, en situaciones donde ya no se puede a veces? Y hasta de último buscamos de Dios. Hasta de último, Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayuda así. Y uno dice, ¿por qué no lo busqué antes? ¿Por qué no busqué el auxilio? ¿Por qué no busqué la ayuda antes? No, que tuve que pasar, llorar, rasparme, etcétera, etcétera. Entonces, note, aquí vemos dos actitudes que el Señor entonces busca en sus hijos para poder llegar a la casa. Aquí dice, descendió a prisa y le recibió con gozo. Entonces, por ejemplo, descender a prisa, descender a prisa, sí, perdón, ¿qué decir? ¿Cómo? Diligente, sí, la diligencia, perfecto, sí, le dan doble tostada, por favor, ahí al hermano. No tardarse o ser dejado, sino hacer las cosas cuando tocan, ¿verdad? Ser diligentes. Mire, usted no piense que ser diligente, o qué es ser diligente, es hacer las cosas rápido. No que le dicen, mire, haga esto y se tarda un año. Y después del año, y cuando le pregunta, mire, ¿me puede decir otra vez qué fue lo que me dijo? Porque se me olvidó. No, las cosas hay que hacerlas en el momento, diligentemente. Inclusive dice la Biblia, la obra del Señor, el profeta Jeremías, ¿verdad? No la hagáis indolentemente, sino diligentemente, pronto para servirle, presto para servirle. Cuando le digan, ¿quién irá en pos de mí? Diga, yo voy, Señor, yo lo voy a hacer. No envíes a nadie más, yo lo voy a ir y lo voy a hacer. Pero si usted lo dice y lo promete, cúmplalo. Porque hay muchos que solo lo prometen y nunca lo cumplen, no lo hacen. Mira, a mí me gusta siempre traerle la reflexión de aquellos dos hijos que tenía el papá, ¿verdad? El papá se acercó con uno de sus hijos y le dijo, hijo, ven y ayúdame en mi viña, necesito a alguien que me ayude. Está bien, papá, yo voy. Pero no fue. Y después se acercó al otro y le dijo, hijo, ¿me puedes ayudar? No, yo no te voy a ayudar, papá. Y arrepentido, dice, fue y lo ayudó. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? No, porque la voluntad de Dios se hace en el momento. Ay, pastor, o sea que si se nos enfrió el café ya no me lo tomo. Ay, ay, ay. Alguien dirá, alguien estará pensando quizás, ¿verdad? Pero si lo hice, sí, no, pero no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Y en el Señor las cosas hay que hacerlas en el momento. ¿Por qué cree usted que el Señor llegó a su cita tan exacta a la cruz del Calvario? Le pregunto, ¿qué era lo que estaba pasando cuando el Señor Jesús lo estaban crucificando en Israel? ¿Qué fiesta se celebraba? ¿Y a qué hora? Y mire, casualidad, ¿verdad? No es casualidad, pero solo porque se lo quiero marcar bien. En el momento en que el Señor Jesús estaba entregando el Espíritu, estaba muriendo, el sacerdote estaba
y así, hasta con las manos, ¿verdad? Levantando las manos. No había nada adentro. Y el templo se rasgó. Dice que se rasgó la cortina del templo de arriba abajo y se abrió el lugar santísimo. Entonces, él murió exactamente en el momento en que estaban matando al cordero. Iban a rociar la sangre. Cabal, en ese mismo minuto. Entonces, quiere decir de que las cosas hay que hacerlas en el momento cuando Dios le dice. Después, aunque usted lo haga, no sé si se lo van a tomar en cuenta. Porque las cosas hay que hacerlas cuando se necesitan, no cuando usted quiere. Ay, pastor, ya está enojado, pastor. Ya le comió chile. No, hoy me castigaron, no me dieron chile. Entonces, fíjese, cuando dice que Zaqueo fue y bajó a prisa, Proverbios 7:15 dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Lo vuelvo a decir, diligentemente significa rápido. Busquémoslo rápido. ¿Por qué dirá la Biblia que hay que buscar al Señor rápido? Ayúdeme, hermano, ¿por qué? Ay, qué terrible ese pasaje, pero es verdad. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Profeta Isaías dice, porque va a haber un día en que le van a ver la espalda a Dios nada más. ¿Por qué? Porque no lo buscaron en el tiempo. ¿Se recuerda que hablamos acerca del tiempo? Por ejemplo, el Señor Jesús habló acerca del tiempo. Dice, si hubieras conocido, dice, el tiempo de tu visitación, te hubieras puesto debajo de mí como los pollitos cuando la gallina los cubre, pero como no conociste tu tiempo, le dijo, no entendiste tu tiempo, vas a ser destruida, desolada, y no va a quedar piedra sobre piedra de ti. Todo, y se cumplió en el año 70. Se cumplió la profecía del Señor. Usted sabe que las paredes del templo estaban forradas de oro y por llevarse el oro arrancaban hasta las piedras, se destruyó todo, de tal manera que ahora solo les quedó un pedazo de pared, ¿verdad? Que le llaman el muro de los lamentos. Todo lo destruyeron, todo fue destruido. Se llevaron los tesoros, se llevaron todas las cosas sagradas, todo. ¿Por qué? Por no conocer el tiempo. Entonces, cuando a usted Dios le diga algo, hágalo. Porque puede hacer que esa vez sea la última vez que el Señor le esté hablando. Después usted va a tener una relación, ¿cómo sería? De un canal, ¿verdad? Usted sabe que hay muchos cristianos que tienen ese tipo de relación con Dios. Señor, gracias porque eres bueno, te bendigo, pero Dios nunca les habla. Nosotros tenemos que aprender a tener esa relación donde yo le hablo al Señor y el Señor me habla a mí. Pastor, ¿y se puede oír la voz audible de Dios? ¿Qué cree usted? Solo dos, ¿verdad? Sí, pero así dudosos, ¿no? Amén. Claro que se puede escuchar la voz audible de Dios, pero casi siempre, ¿cómo? Claro, ¿verdad? No la entendía, pero aprendió a entender la voz de Dios. Pues entonces no tengamos esa relación de un solo canal con Dios, tengamos esa doble vía, esa comunicación con Dios. Mire, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso usted tiene el Espíritu Santo. Tal vez él dirá, ay Señor, pero yo ¿cómo te voy a ver? Por el Espíritu. Usted tiene el Espíritu Santo, usted se puede comunicar con el Señor y puede escuchar cuando el Señor le habla. Entonces, la diligencia entonces es la segunda cosa que el Señor busca para entrar a nuestra casa. Que seamos diligentes, que estemos preparados, que estemos prestos. No que estemos descuidados, que nos agarren así. Señor, pero ¿cómo no me avisaste con 5 meses que ibas a venir? Como yo me imagino a Marta, ¿verdad? A Marta, porque usted se recuerda que el Señor Jesús llegó a la casa de Marta y de María y de Lázaro. ¿Qué tenía que estar haciendo Marta? Limpiando la casa. ¿Por qué cree? A ver, piensen los hermanos y las hermanas, ayúdenme a pensar. ¿Por qué? Marta, bueno, esa es una opción. La otra dice que no le interesaba oír lo que el Señor Jesús hablaba. Pero mire, ¿sabe por qué me inclino más yo? Tal vez sí quería escuchar lo que el Señor Jesús hablaba. Pero su casa no estaba lista.
estaba, claro, claro. O sea que, ¿qué le estaba diciendo? Mira, aunque esté mero desarregladito, no importa, sentate y escúchame. Porque María, dice, ciertamente escogió la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Pero ella estaba afanada, queriendo limpiar su casa. Por favor, no me malentienda, hermana ama de casa, hermana amada, hermana de que tiene que tener su casa así, así como que acaba de pasar el ciclón, ¿verdad? Y barrió con todo. No, yo me dedico al Señor y el ciclón así dando vueltas. No, no. Sino que lo que quiere decir es de que tenemos que estar preparados. Y no pensemos solo en la casa, literal. En nuestro corazón, nuestra vida, ¿cómo está? ¿Qué tal el Señor desciende al huerto que somos nosotros? Porque así dice en el Cantar de los Cantares, le dice, ven amado, desciende a tu huerto a comer de tu dulce fruto. Usted sabe que en el Génesis dice que Dios descendía en los solanos de la tarde, cuando soplaba el airecito, descendía al huerto por la tarde, dice, a buscar, porque quería hablar con Adán. Y descendía, eso no es, bueno, yo no lo alcanzo a comprender, no sé usted, pero digo, Dios mío, qué impresionante, descendía en la tarde a hablar con Adán al huerto. Quiere decir de que Dios, recuérdese que Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios creó el tiempo y Dios creó el espacio. Por eso es de que a veces no entendemos la creación. Porque si nosotros pensamos que Dios está dentro de la creación, hacemos a Dios pequeño. Dios está fuera de la creación. Dios nos creó a nosotros y nos mira. Mire, hay algunas versiones que dice que Dios tiene la tierra entre su dedo pulgar y el derecho. Y otras dice que el universo lo tiene así, entre sus dos dedos, entre su mano. Quiere decir de que Él no está sujeto al espacio, pero se mete. Porque quiere visitar su creación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, dice. Y se hizo humano, se hizo hombre, así como nosotros. Porque quería convivir. Ahora bien, dice aquí, mira, este proverbio es precioso para que usted se lo aprenda. Dice, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Entonces, así es como debemos de buscar al Señor con diligencia. Mire, ahora, cuando dice que lo recibió con gozo al Señor, esa es otra característica. Yo sé que aquí no pasa, pero por si de repente, ¿verdad? En algunos hogares o en algunas iglesias le dicen de repente a alguien, mire, le toca a usted compartir la palabra, le toca que dirigir. Y hay algunos que se enojan. O vienen y dicen, y empiezan a dirigir y acá, ¿no? Todos se enojan, mejor voy a tomar un poco de agua. Le toca que dar la bienvenida, ya le he dicho, ¿verdad? Y yo no quería estar en la bienvenida, yo quería mejor estar ahí en la, sino que aquí en la bienvenida. Y viene, hermano, apúrese, pase, hermano, pase rápido. Ni lo hace bien. A quienes hacen su servicio no con amor. Y recuérdese que todas las cosas las tenemos que hacer con amor. Aquí está este verso, usted se lo sabe de memoria, Colosenses capítulo 3 y verso 23 al 24. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, dice, y no para los hombres. Dice, porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor Jesús es a quien se le está sirviendo. Pero le pregunto, en el verso 23, en el verso 24 dice, es a Cristo el Señor a quien servís. Pero en el verso 23 dice, ¿a quién literalmente se está sirviendo? ¿A quién? No, en el 23, ¿a quién? ¿A quién? No, a los hombres. Pero espiritualmente se sirve al Señor. De tal manera que si usted, su pastor le dice, hoy le toca hacer esto y lo hace de buena gana, lo hizo porque se lo dijimos, pero en realidad no me lo está haciendo a mí, aunque yo se lo haya dicho, se lo está haciendo a Dios. Aleluya, mire qué bendición, denle un aplauso al Señor, aleluya.
Ahora bien, si le decimos, mire, a usted le toca que hacer esto y lo hace así, zapateando, ¿verdad? No me lo está haciendo a mí, aunque me lo haya hecho a mí, se lo está haciendo a Dios. Y Dios no se queda con nada. Por eso es de que nuestro servicio, nuestro amor debe ser con todo el corazón. Dígale a su hermano, sirvámosle al Señor con el corazón. Sirvámosle al Señor con el corazón. Ok, sigamos viendo aquí, entonces, en la casa de Zaqueo. Entonces, aquí vemos, mire, 3 elementos más. Entonces, el segundo elemento es que Dios pide de nosotros, es diligencia, es decir, hacer las cosas prontamente, no seamos dejados. Tenemos que hacer las cosas cuando tocan, amén. El número 4, hacer las cosas con amor y con gozo. El número 5, hacer las cosas de corazón. O sea, obrar con sinceridad, amén. Ok. Si seguimos en la lectura de Lucas 19, ahora el verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mire qué importante, he aquí Señor, mire cómo le dijo Zaqueo, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué le parece? ¿Será que había defraudado a alguien él? ¿Lo estaría diciendo porque no sabía o porque sabía? Porque sabía, ¿verdad? Pero mire, este pasaje tiene una hermosura. Porque en primer lugar, alrededor de los invitados, porque el Señor Jesús le dijo, voy a ir a tu casa, pero no fue él solo, fueron un montón de invitados y otros colados, ¿verdad? Que querían ver qué era lo que iba a pasar. ¿Nunca le ha pasado? ¿Usted nunca ha visto de que de repente a usted lo llaman y llegan así, pero como en manifestación todos, así, queriendo saber qué, y no es con ellos? Entonces, muchos estaban ahí en la casa de Zaqueo, mire, solamente, mire, puros los de la familia Miranda, nada más, ¿verdad? Mirando, a ver qué es lo que estaban haciendo. O es como aquellos de las casas de los de Gómez, ¿verdad? La casa de los Gómez. Lo que compres te lo comes, ¿verdad? Usted dice, mire, le traje esto para usted. Y él mismo se lo come. Ay, ay, ay. Ya no le deja nada cuando llega a buscar. ¿Y quién se comió mis galletas? ¿Dónde está todo? ¿Verdad, cabrón? Entonces, hay muchos de las casas de los Gómez, ¿verdad? Entonces, mire, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Zaqueo reconoce al Señor Jesús como Señor. Y los demás de ahí no lo reconocían. Si este fuera un hombre de Dios, supiera qué clase de hombre es este. No lo reconocían. Y Zaqueo, el cobrador de impuestos, el que nadie lo quería. Mire, cómo empezó a abrirse la casa de Zaqueo. El Señor Jesús empezó a abrir qué era lo que había dentro de ese hombre. Era precioso, pero todos lo miraban horroroso, espantoso, porque no había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces él viene y lo reconoce como Señor. Muchos solamente reconocen a Jesús como el carpintero, como un profeta, como un maestro, ¿verdad? Usted sabe que de los 12 discípulos, cuando Judas llegó y lo entregó y le dio un beso, ¿se recuerda cómo le dijo? Maestro. Nunca lo reconoció como Señor. O mi Señor, Adonai, que significa mi Señor. Nunca lo reconoció como Señor, solo como maestro. Entonces Zaqueo aquí lo reconoce como Señor. Entonces esa es otra característica que el Señor busca, que le reconozcamos. Ahora, ¿qué es reconocer el señorío de Cristo? Le pregunto, ¿qué será reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas? Ayúdeme, a ver, ¿qué será? Si usted dice que Cristo Jesús es su Señor, reconocer que es Rey, rendirnos, vivir como Él. Pero hay algo que es vital. Eso viene después. Ahorita lo vamos a ver, cabrón, porque miren, aquí, pero usted acaba de poner un punto buenísimo. Se lo voy a decir. Obediencia.
Nadie puede decir que Jesús es su Señor si cuando el Señor Jesús le dice que haga algo, no lo hace. Si a mí Dios me dice que haga algo, lo hago. Pero ¿y cuando su pastor le dice que haga algo y no lo hace? ¿Qué pasó? O cuando el líder encargado de los diáconos le dice que haga algo y dice, a mí nadie me manda. ¿Cómo puede ser posible que quieran obedecer a Dios que no ven si no obedecen al hermano que pueden ver y tocar y abrazar? No nos confundamos. Entonces dice aquí, lo reconoce como Señor. Entonces una de las características principales de reconocer el señorío del Señor Jesucristo es la obediencia al Señor. Y ahí sí ya vivir como Él, consagrarnos, todo lo demás. Pero sin obediencia al Señor no se puede hacer nada, iglesia. Ahora recuérdese que nuestra obediencia es al Señor, pero la manifestamos aquí en la tierra. No puede decir usted que obedece al Señor si cuando papá y mamá le dicen, hijo, hija, hace esto, usted es, no oigo, soy pescado, no, ¿cómo tengo orejas de pescado? ¿Cómo es? No oigo, soy ¿qué? Ya no me recuerdo cómo es el dicho, pero se hace como que no escucha. ¿Qué? ¿What? Dice porque como, ¿verdad? No, la obediencia al Señor. Y mire, el otro dice, he aquí, Señor. Después le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Me voy a adelantar acá. Mire, entonces lo reconoce como Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Entonces cambió de pensamiento. Mire cómo le cambió el Señor el pensamiento. Él dijo, antes quizás veía a los pobres y los pateaba, ¿verdad? Pero dice, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Mire, cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor, nos cambian los pensamientos. Lo primero que nos cambia es nuestra manera de pensar. Y le voy a decir por qué. Porque solo cambiando nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. De lo contrario, vamos a seguir siendo cristianos de la secreta, ¿verdad? O cristianos tibios. Pero cuando cambia nuestro pensamiento, nos enamoramos del Señor. Y entonces caemos atrapados. El Señor nos atrapa y no nos deja salir. Que el Señor nos atrape a todos, iglesia. Que nos enamoremos del Señor, que le sirvamos con pasión, con toda nuestra fuerza, hasta que Él venga y nos lleve. Mire, ¿qué más dice? Dice, y si en algo he defraudado a alguno, mire, qué bárbaro. Si Él sabía lo que había hecho, ¿verdad? Eso, reconoció su condición presente. Sabe que muchos solamente reconocen, sí, es que yo en el pasado, la viera que yo antes, ¿sabe cómo me decían? El rascabuches, me decían a mí, el más sanguinario de todos en el pasado, pero ¿y ahora cómo lo conocen? Hay muchos que solo hablan de la vida pasada, sí, es que, mira que yo, qué presencia, qué amor con el Señor, cómo me metí así en el pasado, ¿y ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no ama al Señor? ¿Por qué no lo busca con mayor fuerza? Tanto más que el Señor se acerca. Entonces lo que hizo Zaqueo fue reconocer su condición presente en ese momento. Imagínense al Señor Jesús viéndolo. Él, mire qué conversión la de Zaqueo. Porque el Señor Jesús no se ve que dice una sola palabra. No dice una sola palabra el Señor Jesús cuando está en la casa de Zaqueo, sino hasta el final. Hasta el final. Entra el Señor Jesús y mire, la sola presencia del Señor hizo que él sintiera todo eso. Entonces, reconoció su condición presente. ¿Cómo está usted en este día, en esta hora, en este minuto? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunicación con Dios? Si el Señor hubiera venido hace un par de minutos, o si viene dentro de un par de minutos, ¿nos vamos con Él o nos quedamos? Tenemos que reconocer nuestra condición. Y reconocer nuestra condición presente significa cambiar, ya no ser iguales. Que ya no le estén diciendo, no lo vuelvas a hacer, que ya no le digan. Tenemos que cambiar. Y mire, y después dice, ¿verdad? Lo devuelvo cuadruplicado. Lo devuelvo cuadruplicado, dice, ¿verdad? Si algo le he robado a alguien o le he faltado a alguien, entonces actuó bajo el nuevo engendramiento del Señor Jesús.
Entonces note que el Señor Jesús ya veía a Zaqueo como era, pero todavía no estaba así. El Señor Jesús cuando lo vio dijo, oh sí, él tiene todas estas bellezas, solo necesita conocerme para que se le activen. Entonces usted y yo hemos conocido al Señor Jesús. El Señor Jesús se manifestó a nosotros, nos rescató, nos limpió, nos salvó, y nos hizo sus hijos, amén. Entonces ahora actuamos bajo ese engendramiento nuevo, esa nueva naturaleza que está en nosotros, porque dice la carta de los Romanos que la vieja naturaleza quiere bajarse de la cruz, porque dice que quedó crucificada y mortalmente herida, porque no quedó del todo muerta, todavía la carne se quiere manifestar, pero de nosotros depende. Entonces miren, vamos más adelante. Entonces yo aquí ponía que el resultado fue favorable para Zaqueo, primero, y para su casa, por haber reconocido su condición presente y haber decidido cambiar. Decidir y cambiar no es lo mismo. Decidir es lo voy a hacer, cambiar es lo hizo. Él dijo lo voy a hacer y lo hizo. Por eso, y me gusta mucho el ejemplo que siempre he puesto, que la vida del Señor Jesucristo está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después viene Hechos de los Apóstoles. Quiere decir que primero conocemos al Señor Jesucristo y después nuestra vida tiene que ser hechos, no palabras. Que se vea nuestro cambio, que se vea nuestra actitud nueva, que se vea hasta nuestra nueva manera de pensar. Ok, mire, Lucas capítulo 19 y verso número 9. Padre Santo, el tiempo siempre es implacable, ¿verdad? Déjeme tomar un poco de agua. Dice Lucas 19, 9. Y Jesús le dijo, mire, hasta en ese momento habló el Señor Jesús. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Claro, se estaba refiriendo a que Jesús era la salvación, en primer lugar, pero que también la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Quiere decir que no solo a Zaqueo, sino a toda su casa. Mire, y dice, ya que él también es hijo de Abraham. Mire, aquí está la respuesta de la pregunta que le hice al principio. ¿Por qué entre todos llegó y buscó a Zaqueo y no a otro? Porque Zaqueo era hijo. Pero todos lo veían como un ladrón, lo veían como un vendepatria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el Señor Jesús cuando lo vio, dijo, él es hijo. Así es como el Señor Jesús nos ve a nosotros. No nos ve en nuestra condición pasada o quizás ni en nuestra condición presente, sino que Él nos ve y dice, ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Necesita un poquito así de climarle, pero es mi hijo. Entonces, por eso fue que visitó a Zaqueo, para restaurarlo. Entonces, el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que era hijo pródigo, porque se había ido, se había perdido, se había alejado de Dios. Sabe que hay muchos hijos de Dios perdidos y pródigos adentro de las iglesias, que asisten, pero andan perdidos, porque no cambian su actitud, no reconocen su situación presente, por eso no cambian. Entonces, quiero que veamos acá esto, mire esto. Entonces, ya estoy resumiendo. ¿Qué buscaba el Señor Jesús en la casa de Zaqueo entonces? Mire, lo primero que buscaba, ya le dije, pureza y santidad. Eso es lo que tenemos que reflejar nosotros, pureza y santidad. Número 2, diligencia, es hacer las cosas con rapidez. Cuando el Señor se lo pida, no lo dude, hágalo en ese momento. Pedro le dijeron, Señor, si eres tú que manda que yo vaya a ti, ven, le dijo. Mire qué juego de palabras, ¿verdad? Ven. Y él fue. Y se paró no en el agua, sobre las aguas. Mire qué impresionante ese milagro. El Señor Jesús venía caminando sobre el agua, entre toda la tempestad, y él no tenía miedo, venía caminando. Los otros cuando lo vieron se espantaron, dice, ¿verdad? Pero con diligencia lo hizo, pero después dudó. O sea que a la diligencia hay que agregarle fe, para que no pierda. Amén. Mire, ¿qué otra cosa? Amor, ¿verdad?
era lo que buscaba el Señor, amor, gozo en lo que se hace, no hacer las cosas así a regañadientes, sino gozo. Ni también que era lo que buscaba el Señor Jesús, reconocimiento del señorío de Cristo en la vida de Zaqueo, que lo reconociera como Señor. Ya le dije, ¿cuántos reconocen aquí a Jesús como Señor de su vida? Obedézcalo en todo, entonces, porque si de verdad lo reconoce, hay que obedecerlo en todo. Amén. Ok, dice, también que era lo que buscamos, un cambio de pensamiento, también un reconocimiento de condición presente, actuar bajo el nuevo engendramiento. Mire, todas las cosas que estaba buscando el Señor Jesús, bueno, no buscando, que él ya había visto que tenía Zaqueo, pero que nadie más podía ver. Solamente al tener el encuentro con el Señor Jesús, por eso que el Señor visite nuestra casa, que visite nuestra vida, para que podamos ser como Él quiere que seamos, amén. Ahora, ¿qué recibió Zaqueo del Señor Jesús? Porque él recibió algo precioso. Se lo voy a resumir. Dentro de todo lo que recibió, lo primero que recibió fue salvación, ¿verdad? Porque así dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo salva. En otras versiones dice salud. Hoy ha venido la salud a esta casa. Quiere decir que ahí va implícito la salvación del alma y la salud del cuerpo. Amén. Claro, sí, así es. Sí, significa salud o salvación. Entonces esas dos cosas el Señor se las dio. Salvación de su alma, de su espíritu, y salud en su cuerpo. Mire, ¿qué más le dio? Identidad como hijo, que era lo que decía la hermana Lourdes. Porque el Señor Jesucristo dijo, Él también es hijo de Abraham. Mire, no hay nada mejor que sentirse y saberse hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que trata de hacer el diablo? Que el Señor lo reprenda en esta hora. Meternos en nuestro pensamiento que no somos hijos de Dios. Usted es hija de Dios. Usted es hija de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Mire, y dos cosas más. Porque dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué recibió él? Ser buscado por Dios. ¿Qué le parece? Dios lo está buscando. Dios lo está buscando. Y también dice, vino a buscar lo que se había perdido. Entonces fuimos encontrados por el Señor Jesús, fuimos encontrados por Dios. Esas cuatro cosas en general recibió Zaqueo del Señor Jesucristo: salvación, identidad como hijo, ser buscado por Dios y ser encontrado por Él. Entonces recuerdes, el Señor Jesús está tocando la puerta de su corazón, no para traerle salvación, porque usted ya es salvo, pero sí para traerle salud, para reconocerle en su identidad como hijo. ¿No le gustaría a usted invitar al Señor a que entre en su casa, a que entre en su corazón? Vamos a hacer una oración. Yo quisiera que, si usted me entendió esta noche, póngase de pie, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que en su gracia y en su bondad se manifieste en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré.